capítulo 52. La elección de la escuela. Sufrimos pérdidas terribles. A veces me sorprendo a mí misma deseando que Dios hable a los padres con una voz audible como habló a la esposa de Manoa, para decirles lo que deben hacer en la educación de sus hijos. Experimentamos pérdidas terribles en cada rama de la obra a causa del descuido de la educación en el hogar. Fue esto lo que hizo resaltar la necesidad de escuelas donde predominara una influencia religiosa. Si hay algo que se pueda hacer para contrarrestar el gran mal, lo haremos con la fortaleza de Jesús. Afrontamos un acontecimiento supremo. Padres, tutores, coloquen a sus niños en escuelas donde la influencia sea similar a la que se ejerce en una escuela de hogar rectamente manejada. Escuelas donde los maestros llevarán a los niños hacia adelante, paso tras paso, y en las cuales la atmósfera espiritual sea un sabor de vida para vida. Depende grandemente de la influencia que los rodee después de haber salido de su hogar, entre aquellos a quienes van en procura de instrucción cristiana. El que nuestros jóvenes que han recibido una sabia instrucción y una educación de padres piadosos continúen o no siendo santificados por la verdad. ¿Qué clase de educadores? En el mundo hay dos clases de educadores. Una clase está formada por aquellos a quienes Dios convierte en canales de luz, y la otra clase por aquellos a quienes Satanás usa como sus agentes que son sabios para hacer el mal. Una clase contempla el carácter de Dios y acrecienta su conocimiento de Jesús, a quien Dios ha enviado al mundo. Esta clase se entrega plenamente a las cosas que proporcionarán iluminación celestial, sabiduría celestial para la exaltación del alma. Cada facultad de su naturaleza está sometida a Dios y sus pensamientos han sido colocados en cautividad ante Cristo. La otra clase está confabulada con el príncipe de las tinieblas, que siempre está alerta buscando la oportunidad para enseñar a otros el conocimiento del mal. Elijan la escuela donde Dios es el fundamento. Al hacer planes para la educación de sus hijos fuera del hogar, los padres deben comprender que ya no es seguro mandarlos a las escuelas fiscales y deben esforzarse por enviarlos a aquellas en las cuales obtendrán una educación basada en el fundamento bíblico. Sobre cada padre cristiano descansa la obligación solemne de dar a sus hijos una educación que los inducirá a obtener conocimiento de Dios y a llegar a ser partícipes de la naturaleza divina por la obediencia a la voluntad y el camino de Dios. Consideren el consejo de Dios para Israel. Mientras caían sobre la tierra de Egipto los juicios de Dios, el Señor no solo indicó a los israelitas que mantuvieran a sus hijos dentro de sus casas, sino que aún ordenó que entraran su ganado de los campos. Así como los israelitas preservaron a sus hijos dentro de sus hogares durante el tiempo cuando los juicios de Dios estuvieron en la tierra de Egipto, así también
en este tiempo de peligro hemos de preservar a nuestros hijos separándolos y apartándolos del mundo. Hemos de enseñarles que los mandamientos de Dios significan mucho más de lo que nos imaginamos. Los que los guardan no imitarán las prácticas de los transgresores de la ley de Dios. Los padres deben considerar la palabra de Dios con respeto, obedeciendo sus enseñanzas. A los padres de hoy, tanto como a los israelitas, Dios declara: estas palabras estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. A pesar de esta clara instrucción, algunos de los hijos de Dios permiten que sus hijos asistan a escuelas públicas donde se mezclan con los que practican costumbres corruptas. En esas escuelas, sus hijos no pueden estudiar la Biblia ni aprender sus principios. Padres cristianos deben procurar que sus hijos se eduquen en los principios bíblicos. Se neutraliza la verdad bíblica, se confunde al niño. ¿Obtienen nuestros niños de parte de los maestros de las escuelas públicas ideas que armonizan con la palabra de Dios? ¿Les es presentado el pecado como una ofensa contra Dios? ¿Se les enseña que la obediencia a los mandamientos de Dios es el principio de toda sabiduría? Mandamos nuestros niños a la escuela sabática para que se los eduque acerca de la verdad. Y luego, cuando van a la escuela fiscal, les hacen aprender lecciones que encierran mentiras. Estas cosas confunden la mente y no deberían suceder. Pues si los jóvenes acogen ideas que pervierten la verdad, ¿cómo podrá ser contrarrestada la influencia de dicha educación? ¿Podremos acaso maravillarnos de que en tales circunstancias algunos jóvenes de entre los nuestros no aprecien los beneficios religiosos? ¿Podremos maravillarnos de que se dejen arrastrar hacia la tentación? ¿Podremos maravillarnos de que, habiendo vivido en el abandono que les ha tocado, consagren sus energías a diversiones que ningún bien les reportan, que están empobrecidas sus aspiraciones religiosas y oscurecida su vida espiritual? La mente será de igual carácter que aquello de que se alimenta. La cosecha de igual naturaleza que la semilla sembrada. No bastan estos hechos para hacernos ver cuán necesario es amparar desde los primeros años la educación de los jóvenes. ¿No sería mejor para los jóvenes crecer hasta cierto punto en ignorancia de lo que comúnmente se acepta por educación, más bien que llegar a ser indiferentes a la verdad de Dios? Escuelas en todas nuestras iglesias. En todas nuestras iglesias debería haber escuelas, y en estas maestros que sean misioneros. Es esencial que estos estén preparados para desempeñar bien su parte en la obra importante de educar a los niños de los observadores del sábado, no solo en las ciencias, sino en las escrituras.
Estas escuelas, establecidas en diferentes localidades bajo la dirección de hombres y mujeres temerosos de Dios, según lo exija el caso, deben fundarse sobre los mismos principios en que estaban edificadas las escuelas de los profetas. Escuelas de iglesia en las ciudades. Es de importancia máxima que se establezcan escuelas de iglesia a las cuales se pueda enviar a los niños y estos todavía estén bajo el cuidado de su madre y tengan así la oportunidad de practicar las lecciones de ser serviciales, que es el propósito de Dios que aprendan en el hogar. Mucho más se puede hacer para salvar y educar a los niños de las familias que en la actualidad no pueden salir de las ciudades. Este es un asunto digno de nuestros mejores esfuerzos. En las ciudades han de establecerse escuelas de iglesia y en relación con esas escuelas deben trazarse planes para la enseñanza de estudios más avanzados cuando haya demanda de ellos. Establezcanse escuelas para las iglesias pequeñas. Muchas familias que con el objeto de educar a sus hijos se trasladan a los lugares donde están establecidas nuestras escuelas mayores, prestarían mejor servicio al maestro si se quedaran donde se encuentran. Debieran animar a la iglesia, de la cual son miembros, a establecer una escuela de iglesia donde los niños que habiten dentro de sus confines pudieran recibir una educación cristiana completa y práctica. Sería muchísimo mejor para sus hijos, para ellos mismos y para la causa de Dios si se quedasen en las iglesias más pequeñas, donde se ha menester de su ayuda, en lugar de ir a las más grandes, donde a causa de que no se les necesita, existe la constante tentación a caer en la inercia espiritual. Donde quiera que haya unos cuantos observadores del sábado, los padres deben unirse para habilitar un lugar destinado a escuela diaria, donde sus niños y jóvenes puedan ser enseñados. Deben ocupar a un maestro cristiano que, como consagrado misionero, eduque a los niños de manera que los encamine hacia la vocación misionera. Ocúpense maestros que den una educación cabal en los ramos comunes, haciendo de la Biblia el fundamento y vida de todo estudio. En las localidades donde hay pocos creyentes, únanse 2 o 3 iglesias para levantar un humilde edificio para la escuela de iglesia. Si los padres comprendieran la importancia de esos pequeños centros de educación y cooperaran para hacer la obra que el Señor desea que se haga en este tiempo, se frustrarían los planes del enemigo de nuestros hijos. Escuelas de iglesia en los hogares. En cuanto sea posible, todos nuestros hijos deben tener oportunidad de obtener educación cristiana. Con el fin de proveerla, debemos a veces establecer escuelas de iglesia en los hogares. Sería bueno si varias familias de un vecindario se uniesen para emplear a un maestro humilde y temeroso de Dios, que dé a los padres la ayuda que necesitan para educar a sus hijos.
Esto será una gran bendición para muchos grupos aislados de observadores del sábado y un plan más agradable al Señor que el que se ha seguido a veces, a saber, enviar a niños tiernos lejos de sus casas para asistir a una de nuestras escuelas mayores. Los pequeños grupos de observadores del sábado son necesarios para mantener en alto la luz delante de sus vecinos y se necesitan los niños en los hogares para poder ayudar a sus padres cuando terminan las horas de estudio. El mejor lugar para los niños es el hogar cristiano bien ordenado, donde puedan recibir la disciplina paterna según la orden del Señor. Un problema de los miembros aislados. Algunas familias de observadores del sábado viven solas o muy separadas de otras de la misma fe. A veces han enviado a sus hijos a nuestras escuelas de internos, donde recibieron beneficio, regresando después para hacer una bendición en su propio hogar. Pero algunas no pueden mandar a sus hijos lejos del hogar para que se eduquen. En tales casos, los padres deben hacer lo posible por emplear a un maestro de vida religiosa ejemplar, para quien sea un placer trabajar por el maestro en cualquier actividad y estar dispuesto a cultivar cualquier porción de la viña del Señor. Los padres y las madres deben cooperar con el maestro, trabajando fervorosamente por la conversión de sus hijos. Es de vital importancia salvar a los niños. En algunos países, la ley obliga a los padres a enviar sus hijos a la escuela. En esos países se debería establecer escuelas en las localidades donde hay iglesias. Aún en el caso de que no hubiera más que 6 niños para concurrir a cada una de ellas. Trabajen por impedir que sus hijos se ahoguen en las influencias viciosas y corruptoras del mundo, como si estuviesen trabajando por su propia vida. Estamos muy atrasados en el cumplimiento de nuestro deber en este importante asunto. En muchos lugares, hace años que debieran estar funcionando escuelas. Muchas localidades hubieran tenido así representantes de la verdad que habrían dado carácter a la obra del Señor. En vez de concentrar tantos edificios imponentes en unos pocos lugares, debieran haberse establecido escuelas en muchas localidades. Establezcanse ahora dichas escuelas con sabia dirección para que los niños y jóvenes sean educados en sus propias iglesias. Es una hiriente ofensa inferida a Dios el hecho de que haya existido tanto descuido en esto, cuando la providencia nos ha provisto tan abundantes facilidades con que trabajar. No se debe abandonar una escuela establecida. Nunca debe abandonarse el trabajo educativo en un lugar donde se ha establecido una escuela de iglesia, a menos que Dios indique claramente que así deba hacerse. Puede parecer que las condiciones adversas conspiran contra la escuela, pero con la ayuda de Dios, el maestro puede hacer una gran obra salvadora y transformar las cosas.
encaminen a los niños desobedientes e indisciplinados. A veces hay en la escuela un elemento desordenado que hace muy difícil el trabajo. Los niños que no han recibido la debida educación causan mucha dificultad y su perversidad causa tristeza al corazón del maestro. Pero él no debe desalentarse. Las pruebas imparten experiencia. Si los niños son desobedientes e indisciplinados, tanto más necesario es el esfuerzo arduo. El hecho de que haya alumnos de tal carácter es una de las razones por las cuales deben establecerse escuelas de iglesia. Los niños cuyos padres no los han educado y disciplinado deben ser salvados si es posible. La conversión de los jóvenes mundanos. Hace años debieran haberse levantado edificios escolares en otros lugares, además de, no grandes edificios, sino edificios adecuados para escuelas de iglesia en los cuales los niños y jóvenes pudieran recibir una verdadera educación. Los libros de texto empleados deberían ser de tal carácter que llamaran la atención a la ley de Dios. La Biblia debería ser el fundamento de la educación. En esta obra se magnificarán la luz, la fortaleza y el poder de la verdad. Los jóvenes mundanos cuya mente no han sido depravada por hábitos de sensualidad se asociarán con estas escuelas y serán convertidos. Se me ha instruido que esta clase de obra misionera tendrá una notable influencia al extender la luz y el conocimiento de la verdad. Mantengan las más altas normas. La obra de nuestras escuelas de iglesia debe ser del más elevado carácter. Jesucristo, el restaurador, es el único remedio para una mala educación y las lecciones enseñadas en su palabra siempre deben recordarse a los jóvenes en la forma más atrayente. La disciplina de la escuela debe complementar a la educación del hogar, y tanto en el hogar como en la escuela deben mantenerse la sencillez y la piedad. Preparen para la educación superior celestial. A los padres, el Señor hace llegar este grito de alarma. Junten a sus hijos en sus hogares, sepárenlos de los que desprecian los mandamientos de Dios, que enseñan y practican lo malo. Salgan de las grandes ciudades tan pronto como les sea posible. Establezcan escuelas de iglesia. Den a sus hijos la palabra de Dios por fundamento de toda su educación. Ella está llena de hermosas lecciones, y si los alumnos la convierten en tema de estudio en el curso primario de esta vida, estarán preparados para el curso superior en la vida por venir. Dios lo ha provisto. Nuestras escuelas son los instrumentos especiales del Señor para preparar a los niños y a los jóvenes para la obra misionera. Los padres deben comprender su responsabilidad y ayudar a sus hijos a apreciar los grandes privilegios y las bendiciones que Dios les ha provisto en las ventajas educativas. La responsabilidad de la iglesia. La iglesia como vigilante. El Señor quiere usar a la escuela de iglesia para ayudar a los padres en la educación y preparación de sus hijos para el tiempo que nos espera.
Por lo tanto, dedíquese la Iglesia con fervor a la obra de esta escuela y haga de ella lo que el Señor quiere que sea. Dios ha designado a la Iglesia como atalaya para que ejerza un cuidado celoso sobre los jóvenes y niños, y que, como centinela, vea cómo se acerca el enemigo y advierta del peligro. Pero la Iglesia no comprende la situación. Duerme estando de guardia. En este tiempo de peligro, los padres deben despertarse y trabajar como por su vida, o muchos de los jóvenes se perderán para siempre. La ley de Dios debe exaltarse. La Iglesia tiene una obra especial para hacer en lo que toca educar y disciplinar a sus niños, de modo que, al asistir a las clases o estar en cualquier otra compañía, no sientan la influencia de los dominados por hábitos corrompidos. El mundo está lleno de iniquidad y desprecio de los requerimientos de Dios. Las iglesias protestantes han aceptado el falso día de reposo, producto del papado, y lo han exaltado por encima del día santificado por Dios. Es tarea que nos corresponde la de explicar con claridad a nuestros niños que el primer día de la semana no es el verdadero día de reposo y que su observancia, después de habernos llegado la luz respecto de lo que es el sábado, es una franca impugnación de la ley de Dios. Obreros especializados deben ser preparados para Cristo. Como iglesia, como individuos, si queremos estar sin culpa en el juicio, debemos hacer esfuerzos más generosos para la educación de nuestros jóvenes, con el fin de que puedan estar mejor preparados para las diversas ramas de la gran obra confiada a nuestras manos. Debemos trazar planes sabios para que las mentes ingeniosas de los que tienen talentos puedan ser fortalecidas y disciplinadas de la manera más refinada, con el fin de que la obra de Cristo no sea impedida por falta de obreros hábiles que harán su obra con fervor y fidelidad. Todos deben compartir los gastos. Participen todos en los gastos. Repare la iglesia en que aquellos que han de recibir sus beneficios estén asistiendo a la escuela. Se debe ayudar a las familias pobres. No podemos llamarnos verdaderos misioneros si descuidamos a los que están a nuestras mismas puertas, que se hallan en la edad más crítica y que necesitan nuestra ayuda para obtener el conocimiento y la experiencia que los capacite para el servicio cristiano. El Señor quiere que se hagan afanosos esfuerzos en la educación de nuestros hijos. Alivien la carga financiera de educar a los jóvenes dignos. Las iglesias de diferentes localidades deben sentir que descansa sobre ellas la solemne responsabilidad de educar a los jóvenes y preparar sus talentos para que se dediquen a la obra misionera. Cuando vean en la iglesia a quienes prometen llegar a ser obreros útiles, pero que no pueden sostenerse en la escuela, deben asumir la responsabilidad de mandarlos a una de nuestras escuelas. Hay en las iglesias excelente capacidad que necesita dedicarse a servir. Hay personas
que prestarían buen servicio en la viña del Señor, pero muchas son demasiado pobres para obtener, sin ayuda, la educación que necesitan. Las iglesias deben considerarlo un privilegio tener una parte en sufragar los gastos de los tales. Los que tienen la verdad en su corazón son siempre generosos y ayudan donde es necesario. Van a la cabeza y otros imitan su ejemplo. Si hay quienes deberían gozar de los beneficios de la escuela, pero no pueden pagar toda su enseñanza, manifiesten las iglesias su liberalidad ayudándoles. Fondo para estudios superiores. Institúyase un fondo por contribuciones generosas para el establecimiento de escuelas, colegios e instituciones superiores que lleven adelante la obra educativa. Necesitamos hombres bien preparados, bien educados para trabajar en interés de las iglesias. Deben presentar el hecho de que no podemos confiar a nuestros jóvenes a los seminarios y colegios establecidos por otras denominaciones. Debemos reunirlos en nuestras escuelas, donde no se descuidará su preparación religiosa. Dese para las misiones, pero no se descuide a los jóvenes de la comunidad. ¿Darán los miembros de la Iglesia recursos para adelantar la causa de Cristo entre los demás y dejarán a sus propios hijos fomentar la obra y el servicio de Satanás? Aunque debemos hacer esfuerzos fervientes por las masas que nos rodean y avanzar la obra en los campos extranjeros, ningún caudal de trabajo en este ramo puede sernos una disculpa por descuidar la educación de nuestros niños y jóvenes. Se los ha de educar para que lleguen a ser obreros de Dios. Tanto los padres como los maestros, por su precepto y ejemplo, han de inculcar los principios de la verdad y honradez en la mente y el corazón de los jóvenes, con el fin de que lleguen a ser hombres y mujeres tan fieles a Dios y a su causa como el acero. Oren con fe, Dios abrirá el camino. Puede ser que algunos pregunten, ¿cómo se han de establecer tales escuelas? No somos un pueblo rico, pero si oramos con fe y permitimos al Señor que obre en nuestro favor, Él abrirá delante de nosotros caminos para establecer en lugares apartados pequeñas escuelas para la educación de nuestros jóvenes, no solo en las escrituras y el saber que se obtiene en los libros, sino en muchos ramos de trabajo manual. Levantémonos y edifiquemos. Deberíamos establecer la obra debidamente aquí, en Crystal Springs. Aquí están nuestros hijos. ¿Permitiremos que sean contaminados por el mundo, por su iniquidad, su desobediencia de los mandamientos de Dios? Pregunto a los que están haciendo planes para enviar a sus hijos a las escuelas públicas, donde están expuestos a ser contaminados. ¿Cómo pueden afrontar tal riesgo? Deseamos construir un edificio escolar para nuestros hijos. A causa de los muchos pedidos de dinero, parece difícil conseguir suficientes medios o despertar un interés lo suficientemente grande como para construir una escuela pequeña y conveniente. He dicho a la Junta Escolar que yo les cedería algo de terreno por todo el tiempo que ellos lo usaran para propósitos escolares. Espero que se despierte suficiente interés para que podamos erigir un edificio donde nuestros hijos puedan ser enseñados en la palabra de Dios,
que la sangre vital y la carne del Hijo de Dios. No se interesarán en la construcción de este edificio escolar en el cual se ha de enseñar la palabra de Dios. Cuando se le preguntó a un hombre cuánto daría a la escuela en forma de trabajo, dijo que si se le daban $3 por día, casa y comida, nos ayudaría. Pero no queremos ofertas de esa clase. Recibiremos ayuda. Esperaremos tener un edificio escolar en el que se pueda enseñar la Biblia, en el que se puedan ofrecer oraciones a Dios y en el que los niños puedan ser instruidos en los principios bíblicos. Esperaremos que todos los que puedan unirse con nosotros deseen participar en la construcción de este edificio. Esperamos preparar un pequeño ejército de obreros en esta ladera. Ayuden con trabajo, así como con dinero. Sabemos que todos están interesados en el buen éxito de esta empresa. Los que dispongan de tiempo, den unos pocos días para ayudar a construir esta escuela. Todavía no se ha prometido suficiente dinero para pagar siquiera el material necesario. Estamos contentos por lo que se ha dado, pero ahora pedimos a todos que se interesen decididamente en este asunto, de modo que pronto tengamos un lugar donde nuestros hijos puedan estudiar la Biblia, que es el fundamento de toda verdadera educación. El temor del Señor, la primerísima lección a enseñarse, es el principio de la sabiduría. No hay razón para que este asunto se estanque. Dispónganse todos a ayudar, perseverando con interés inmutable hasta que esté completo el edificio. Hagan algo todos. Quizá algunos tengan que levantarse a las 4 de la mañana con el fin de ayudar. Por regla general, comienzo mi trabajo antes de esa hora. Tan pronto como haya luz del día, algunos podrían comenzar a trabajar en el edificio, empleando 1 hora o 2 antes del desayuno. Quizás otros no puedan hacer esto, pero todos pueden hacer algo para mostrar su interés en facilitar a los niños su educación en una escuela donde puedan ser disciplinados y preparados para el servicio de Dios. Seguramente su bendición descansará sobre cada esfuerzo. Hermanos y hermanas, ¿qué harán para ayudar a construir una escuela de iglesia? Creemos que todos considerarán como un privilegio y una bendición que haya este edificio de escuela. Captemos el espíritu de la obra diciendo: nos levantaremos y edificaremos. Si todos pusieran manos a la obra al unísono, pronto tendríamos un edificio escolar en el cual, día tras día, nuestros niños serán enseñados en los caminos del Señor. Al hacer lo mejor que podamos, la bendición de Dios descansará sobre nosotros. ¿Nos levantaremos y edificaremos? Capítulo 54. Maestros y padres en sociedad. La necesidad de una comprensión amigable. Los maestros del hogar y los de la escuela deben comprender la obra de cada uno y simpatizar mutuamente. Deben colaborar armoniosamente, imbuidos del mismo espíritu misionero, y esforzarse juntos por beneficiar a los niños física, mental y espiritualmente, con el fin de desarrollar en ellos un carácter que resista la prueba de la tentación.
Los padres deben recordar que se logrará mucho más por la obra de la escuela de iglesia si ellos mismos comprenden las ventajas que sus hijos obtendrán de esa escuela y apoyan de todo corazón al maestro. Por la oración, la paciencia y la tolerancia, los padres pueden deshacer en gran parte el daño causado por la impaciencia e indulgencia imprudente. Cooperen en el trabajo los padres y el maestro, recordando los primeros que ellos mismos recibirán ayuda por la presencia en la comunidad de un maestro ferviente, temeroso de Dios. La desunión puede anular la buena influencia. Un espíritu de desunión albergado en el corazón de unos pocos se transmitirá de por sí a otros y destruirá la buena influencia que podría ejercer la escuela. A menos que los padres estén bien dispuestos y ansiosos de cooperar con el maestro para la salvación de sus hijos, no están preparados para tener establecida una escuela entre ellos. La cooperación comienza en el hogar. La cooperación debería empezar entre los padres en la vida doméstica. Compartan la responsabilidad de la educación de los niños y deberían esforzarse constantemente por actuar juntos. Entréguense a Dios y pídanle ayuda para sostenerse mutuamente. Enseñen a sus hijos a ser fieles a Dios, fieles a los principios y así fieles a sí mismos y a todos aquellos con quienes se relacionan. Con semejante educación, los niños, una vez enviados a la escuela, no serán causa de disturbios o ansiedad. Serán un sostén para sus maestros y un ejemplo y estímulo para sus condiscípulos. Los hijos llevarán consigo dentro de las aulas la influencia de la enseñanza de ustedes. Cuando los padres y los maestros piadosos trabajan en armonía, los corazones de los niños se preparan para tomar un profundo interés en la obra de Dios en la iglesia. Los dones cultivados en el hogar serán llevados a la iglesia y Dios será glorificado. Si los padres están tan absortos en los negocios y placeres de esta vida que descuidan la disciplina apropiada de sus hijos, la obra del maestro no solamente se hace muy dura y penosa, sino que a menudo es completamente infructuosa. El trabajo del maestro es complementario. En la formación del carácter, ninguna influencia vale tanto como la influencia del hogar. La obra del maestro debería complementar la de los padres, pero no ocupar su lugar. En todo lo que se refiere al bienestar del niño, los padres y maestros deberían esforzarse por cooperar. La educación dada al niño en el hogar debe ser tal que sea una ayuda para el maestro. En el hogar debe enseñarse al niño la importancia del aseo, el orden y la escrupulosidad. Y esas lecciones deben ser repetidas en la escuela. Cuando el niño tiene suficiente edad para ser enviado a la escuela, el maestro debe cooperar con los padres y la preparación manual ha de continuarse como parte de los estudios escolares. Hay muchos estudiantes que se oponen a esta clase de trabajo en las escuelas. Consideran degradantes el empleo útil o el aprender un oficio, pero los tales tienen una idea incorrecta de lo que constituye la verdadera dignidad. El hogar
puede ser bendecido mediante la escuela. Si él, el maestro, trabaja paciente, ferviente y perseverantemente de acuerdo con los métodos de Cristo, la obra de reforma hecha en la escuela podrá extenderse a los hogares de los niños, introduciendo en ellos una atmósfera más pura y celestial. Esto es, en verdad, obra misionera del más alto carácter. El maestro atento hallará muchas oportunidades para inducir a sus alumnos a practicar actos de servicio. Los niñitos, especialmente, consideran al maestro con una confianza y un respeto casi ilimitados. Es difícil que deje de dar fruto cualquier cosa que sugiera respecto al modo de ayudar en el hogar, a ser fieles en los quehaceres diarios, a asistir a los enfermos o a ayudar a los pobres. Y así se obtendrá nuevamente un doble beneficio. La insinuación bondadosa se reflejará sobre su autor. La gratitud y la cooperación de parte de los padres aligerarán la carga del maestro e iluminarán su camino. Los padres pueden aliviar el trabajo del maestro. Si los padres hacen fielmente su parte, la obra del maestro se aligerará grandemente. Su esperanza y valor aumentarán. Los padres cuyo corazón rebose de amor hacia Cristo evitarán el expresar censuras y harán cuanto esté en su poder para alentar y ayudar al que han elegido como maestro de sus hijos. Estarán dispuestos a creer que es tan concienzudo en su obra como ellos en la suya. Cuando los padres comprendan sus responsabilidades, quedará mucho menos que hacer para los maestros. Los padres pueden ser consejeros del maestro. Hemos de hablar del amor de Dios en nuestros hogares. Hemos de enseñarlo en nuestras escuelas. Los principios de la palabra de Dios han de inculcarse en la vida del hogar y de la escuela. Si los padres comprendieran plenamente su deber de someterse a la voluntad revelada del Señor, serían sabios consejos en nuestras escuelas y en asuntos de educación, pues su experiencia en la instrucción en el hogar les enseñaría la forma de precaver contra las tentaciones que asaltan a niños y a jóvenes. Los maestros y los padres así llegarían a ser colaboradores con Dios en la obra de educar a la juventud para el cielo. Será de gran ayuda para el maestro que se le comunique el conocimiento íntimo que los padres tienen del carácter de los niños y de sus peculiaridades o debilidades físicas. Es de lamentar que sean tantos los que no comprenden esto. La mayoría de los padres se interesan poco en informarse de las cualidades del maestro o en cooperar con él en su trabajo. Ellos, los padres, deben sentir que es su deber cooperar con el maestro, fomentar la disciplina adecuada y orar mucho por aquel que está enseñando a sus hijos. Los maestros pueden ser consejeros de los padres. Puesto que los padres se familiarizan rara vez con el maestro, es tanto más importante que éste trate de relacionarse con los padres. Debería visitar los hogares de los alumnos y enterarse del ambiente y de las influencias en medio de las cuales viven. Al relacionarse personalmente con sus hogares y vidas, puede fortalecer los lazos que lo unen a sus alumnos y aprender la forma de tratar más eficazmente con sus diferentes temperamentos e inclinaciones. Al interesarse en la educación del hogar,
el maestro imparte un doble beneficio. Muchos padres, entregados de lleno al trabajo y a las ocupaciones, pierden de vista sus oportunidades para influir benéficamente en la vida de sus hijos. El maestro puede hacer mucho para despertar en los padres el sentimiento de sus posibilidades y privilegios. Hallará otros para quienes, por la ansiedad que tienen de que sus hijos sean hombres y mujeres buenos y útiles, el sentimiento de su responsabilidad ha llegado a ser una carga pesada. Con frecuencia el maestro puede ayudar a estos padres a llevar su carga y, al tratar juntos los asuntos, tanto el maestro como los padres se sentirán animados y fortalecidos. Capítulo 55. La unidad en la disciplina. El maestro necesita tacto para dirigir. Entre los jóvenes existe gran diversidad de caracteres y grados de educación. Algunos han vivido en un ambiente de restricciones y durezas arbitrarias que han provocado en ellos un espíritu de obstinación y rebeldía. Otros han sido mimados en sus hogares. Sus padres, extremadamente cariñosos, les han permitido seguir su propia voluntad. Todos sus defectos han sido tolerados hasta que su carácter se deformó. Para tratar satisfactoriamente con todas esas mentalidades, el maestro necesita ejercer gran tacto y consideración en la dirección, tanto como firmeza en el gobierno. Con frecuencia se manifestará disgusto y aún desprecio hacia las reglas debidas. Algunos se ingeniarán en todo lo posible para eludir los castigos, al paso que otros manifestarán una temeraria indiferencia a las consecuencias de la transgresión. Todo esto demandará más paciencia y mayor esfuerzo de parte de aquellos a quienes se ha confiado su educación. Haya pocas reglas, pero sean bien estudiadas. Tanto en la escuela como en el hogar debe haber sabia disciplina. El maestro debe hacer reglas para guiar la conducta de sus alumnos. Estas reglas deben ser pocas y bien estudiadas, y una vez hechas hay que hacerlas cumplir. Deben presentarse al alumno todos los principios que éstas entrañan para que se convenza de su justicia. El maestro debe imponer obediencia. Debería entenderse la cuestión de la disciplina tanto en la escuela como en el hogar. Esperaríamos que en el aula nunca hubiera ocasión de usar la vara. Pero si en una escuela hay quienes resisten tercamente todos los consejos y súplicas, todas las oraciones y toda la angustia del alma en favor de ellos, entonces es necesario hacerles entender que deben obedecer. Algunos maestros no piensan que es mejor imponer la obediencia. Piensan que su deber es meramente educar. Es cierto, deben educar. Pero ¿cuánto vale la educación de los niños si,
cuando desobedecen los principios colocados ante ellos, el maestro no siente que tiene el derecho a ejercer autoridad. Necesita la cooperación de los padres. No se debe dejar que el maestro lleve solo la carga de su trabajo. Él necesita la simpatía, la bondad, la cooperación y el amor de todo miembro de la iglesia. Los padres deben animarlo demostrando que aprecian sus esfuerzos. Nunca deben decir o hacer algo que estimule la insubordinación en sus hijos. Pero sé que muchos padres no cooperan con el maestro, no fomentan en su casa la buena influencia ejercida en la escuela. En vez de cumplir en el hogar los principios de la obediencia enseñada en el aula, les permiten a sus hijos hacer lo que quieren e ir sin ninguna restricción aquí y allá. Y si el maestro ejerce su autoridad para exigir obediencia, los niños llevan a sus padres un relato exagerado y distorsionado de la manera en que han sido tratados. El maestro puede haber hecho tan solo lo que era su penoso deber, pero los padres simpatizan con sus hijos, aun cuando han hecho lo malo. Y a menudo los padres que gobiernan con ira son los más irrazonables cuando se refrenan y disciplinan a sus hijos en la escuela. Cuando los padres justifican las quejas de sus hijos contra la autoridad y disciplina de la escuela, no se dan cuenta de que están aumentando el poder desmoralizador que prevalece en un grado terrible. Todas las influencias que rodean a los jóvenes deben estar en el lado correcto, porque aumenta la depravación juvenil. Sostengan a los maestros fieles. Los padres que nunca han sentido la preocupación que debieran por el alma de sus hijos y que nunca los han reprimido debidamente ni los han educado, son precisamente aquellos que manifiestan la más amarga oposición cuando sus hijos son reprimidos, reprobados o corregidos en la escuela. Algunos de estos niños son una desgracia para la iglesia y una desgracia para el nombre de los adventistas. Enseñen los padres a sus hijos a ser fieles a Dios, fieles a los principios y así fieles a sí mismos y a todos aquellos con quienes se relacionan. No es probable que los padres que imparten esta educación critiquen al maestro. Piensan que tanto el interés de sus hijos como la justicia para con la escuela exigen que, en lo que sea posible, apoyen y honren a aquel que comparte su responsabilidad. Nunca se debe criticar al maestro delante de los niños. Padres, cuando el maestro de la escuela de iglesia procura educar y disciplinar a los hijos de ustedes con el fin de que obtengan la vida eterna, no critiquen sus acciones en presencia de ellos, aun cuando parezca que es demasiado severo. Si desean que den su corazón al Salvador, cooperen con los esfuerzos que hace el Maestro para su salvación. Cuánto mejor es que los niños, en vez de oír críticas, oigan de los labios de su madre palabras de elogio acerca de la obra del Maestro. Estas palabras hacen impresiones
duraderas e inducen a los niños a respetarlo. Si llegan a ser necesarias la crítica o algunas sugerencias respecto del trabajo del maestro, deberían indicarse a él en privado. Si esto no da resultado, preséntese el asunto a los responsables de la dirección de la escuela. No se debería decir ni hacer nada que debilite el respeto de los niños hacia aquel de quien depende en tan extenso grado su bienestar. Si los padres quisieran ponerse en la situación de los maestros y ver cuán difícil resulta necesariamente manejar y disciplinar una escuela de centenares de alumnos de todos los grados y diversas mentalidades, es posible que, al reflexionar, verían las cosas en forma diferente. La insubordinación con frecuencia comienza en el hogar. Al permitir que sus hijos hagan lo que les plazca, quizá piensen los padres que son muy cariñosos, pero están practicando el peor tipo de crueldad. Los niños pueden razonar y su alma es dañada por una bondad irreflexiva, aunque a los ojos de los padres les parezca que esa bondad es conveniente. A medida que los niños crecen, su insubordinación crece también. Quizá traten de corregirlos sus maestros, pero con demasiada frecuencia los padres se ponen del lado de los hijos y el mal continúa creciendo, revestido, de ser posible, con una cobertura de engaño todavía más oscura que antes. Otros niños son descarriados por la conducta indebida de esos niños, y sin embargo los padres no pueden discernir el mal. Escuchan las palabras de sus hijos antes que las palabras de los maestros que lamentan el mal. El trabajo del maestro se duplica por la falta de cooperación de los padres. El descuido de los padres en la educación de sus hijos hace que el trabajo del maestro sea doblemente difícil. Los niños llevan el sello de los rasgos indóciles y antipáticos revelados por sus padres. Al ser descuidados en el hogar, consideran la disciplina de la escuela como opresiva y severa. Si no se los vigila cuidadosamente, tales niños leudarán a otros con sus caracteres indisciplinados y deformados. El bien que los niños pueden recibir en la escuela para contrarrestar su educación defectuosa en el hogar se menoscaba por la simpatía que sus padres les demuestran en sus faltas. Los padres que creen en la palabra de Dios continuarán con su dirección torcida y confirmarán en sus hijos sus malas tendencias. Los padres y las madres que profesan la verdad para este tiempo deberían volver en sí y no ser más participantes en este mal. No deberían fomentar más los ardides de Satanás al aceptar el falso testimonio de sus inconversos hijos. Es suficiente que los maestros tengan que contender con la influencia de los hijos, sin tener también que luchar con la influencia de los padres. Capítulo 56. La preparación en el colegio y en un curso superior. Muchos se descarrían en las instituciones mundanas. Es una realidad terrible que debiera estremecer el corazón de los padres
el que en tantas escuelas y colegios a donde se manda la juventud para recibir cultura y disciplina intelectual, prevalezcan influencias que deforman el carácter, distraen el espíritu del objeto verdadero de la vida y pervierten la moralidad. Mediante el trato con personas sin religión, amigas de los placeres y depravadas, muchos jóvenes pierden su sencillez y pureza, su fe en Dios y el espíritu de abnegación que padres y madres cristianos fomentaron y conservaron en ellos por medio de instrucciones cuidadosas y fervorosas oraciones. Muchos de los que entran en la escuela con propósito de prepararse para desempeñar algún servicio abnegado, concluyen por absorberse en estudios profanos. Se despierta en ellos la ambición de descollar entre sus compañeros y de adquirir puestos y honores en el mundo. Pronto llegan a perder de vista el propósito que los llevó a la escuela y se entregan a la persecución de fines egoístas y mundanos. Y a menudo contraen hábitos que arruinan su vida para este mundo y para el venidero. Se destruyen las influencias religiosas del hogar. Ustedes oran, no nos metas en tentación. No consientan, pues, que sus hijos estén donde harán frente innecesariamente a la tentación. No los envíen a colegios donde se relacionarán con influencias que serán como malezas sembradas en el campo de su corazón. En la escuela del hogar, durante sus primeros años, eduquen y disciplinen a sus hijos en el temor de Dios. Y luego sean cuidadosos de no colocarlos donde las impresiones religiosas que han recibido sean destruidas y se ha quitado el amor de Dios de su corazón. Que la atracción de sueldos elevados o de grandes ventajas educativas indudables no los induzcan a enviar a sus hijos lejos de su influencia a lugares donde estarán expuestos a grandes tentaciones. ¿Qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Nuestras instituciones superiores de educación son ordenadas por Dios. Cuando el ángel de Dios me mostró que se debía establecer una institución para la educación de nuestros jóvenes, vi que sería uno de los medios más grandes ordenados por Dios para la salvación de las almas. Si la influencia de nuestro colegio es lo que debiera ser, los jóvenes que son educados allí quedarán capacitados para percibir a Dios y glorificarlo en todas sus obras. Y mientras se ocupen en cultivar las facultades que el Señor les ha dado, se estarán preparando para rendir a Dios un servicio más eficiente. Debe animarse a los jóvenes para que asistan a nuestros colegios, los cuales debieran ser más y más como las escuelas de los profetas. Nuestros colegios han sido establecidos por el Señor. Las ventajas del internado. En gran medida, los niños que han de recibir una educación en nuestras escuelas lograrán progresos mucho más permanentes si están separados del círculo familiar donde han recibido una educación errónea. Quizá sea necesario que algunas familias se ubiquen donde puedan vivir con sus hijos y ahorrar gastos, pero en muchos casos esto resultará
en un estorbo más que en una bendición para sus hijos. El internado para una hija descarriada. El enemigo ha logrado su propósito con su hija hasta el punto de que con sus esfuerzos la ha atado como con coyundas de acero, y se requerirá un esfuerzo vigoroso y perseverante para salvar su alma. Si usted quiere lograr éxito en este caso, no podrá hacer una obra a medias. No se pueden romper fácilmente los hábitos de años. Ella debería ser colocada donde se ejerza una influencia constante, firme y permanente. Le aconsejaría que la pusiera en el colegio. Experimente ella la disciplina del internado. Allí es donde debiera haber estado desde hace años. El internado para una hija descarriada. El enemigo ha logrado su propósito con su hija hasta el punto de que con sus esfuerzos la ha atado como con coyundas de acero, y se requerirá un esfuerzo vigoroso y perseverante para salvar su alma. Si usted quiere lograr éxito en este caso, no podrá hacer una obra a medias. No se puede romper fácilmente los hábitos de años. Ella debería ser colocada donde se ejerza una influencia constante, firme y permanente. Le aconsejaría que la pusiera en el colegio de. Experimente ella la disciplina del internado. Allí es donde debiera haber estado desde hace años. El internado está sometido a un plan que lo convierte en un buen hogar. Este hogar quizá no se adapte a las inclinaciones de algunas, pero es porque han sido educadas de acuerdo con falsas teorías en la complacencia propia, y en todos sus hábitos y costumbres han estado en la senda equivocada. Pero, mi querida hermana, nos estamos acercando al tiempo del fin y no debemos conformarnos ahora con las inclinaciones y prácticas del mundo, sino con los deseos de Dios. Debemos ver lo que dicen las Escrituras y luego caminar de acuerdo con la luz que Dios nos ha dado. Nuestras inclinaciones, nuestras costumbres y prácticas no han de tener la preferencia. La palabra de Dios es nuestra norma. Alumnos externos. Parece que algunos docentes piensan que ninguno de los niños y jóvenes cuyos padres viven en el vecindario de un colegio debiera participar de los privilegios escolares, a menos que vivan con sus profesores en el internado. Esto para mí es una idea nueva y extraña. Hay jóvenes cuyas influencias hogareñas han sido tales que les sería una gran ventaja vivir por un tiempo en un internado escolar bien reglamentado. Y los internados escolares son una gran bendición para los que viven en lugares donde necesariamente deben dejar sus propios hogares para disfrutar de los privilegios escolares. Pero el hogar paterno, donde se teme y obedece a Dios, es y siempre debe ser el mejor lugar para los niños menores, donde bajo la debida educación de sus padres pueden disfrutar del cuidado y la disciplina de una familia religiosa regida por sus propios padres. Respecto a los jóvenes que están en una edad conveniente para asistir a un internado escolar, evitemos hacer reglamentos innecesarios y arbitrarios que los separen de sus padres que viven en la proximidad de nuestros colegios.
a menos que los padres estén convencidos de que será para el mejor provecho de sus hijos el colocarlos en un internado escolar, debiera permitírseles que los tengan bajo su propio control todo lo que sea posible. En algunos lugares, los padres que viven cerca del colegio quizá crean que sus hijos se beneficiarán al vivir en el internado escolar, donde pueden recibir ciertas instrucciones que nunca recibirían también en su propio hogar. Pero no debe ser una regla inflexible que en todos los casos los hijos deben ser separados de sus padres con el fin de disfrutar de las ventajas de cualquiera de nuestros colegios. Los padres son los tutores naturales de sus hijos y tienen la solemne responsabilidad de supervisar su educación y preparación. No podemos entender que los padres que han velado durante años el desarrollo de sus hijos debieran conocer mejor la clase de preparación y dirección que deben tener con el fin de desarrollar y cultivar los mejores rasgos de carácter en ellos. Debo aconsejar que a los hijos de los hogares que están a 2 o 3 millas, entre 3 y 5 kilómetros de un colegio, debiera permitírseles que asistan a la institución mientras viven en su hogar y tienen los beneficios de la influencia paternal. Hasta donde sea posible, manténgase unida a la familia. Todos los niños deben tener ventajas educativas. La iglesia está dormida y no comprende la magnitud de este asunto de educar a los niños y a los jóvenes. Algunos dicen, ¿qué necesidad hay de ser tan exigentes en la educación de nuestros jóvenes? Me parece que si nos ocupamos de unos pocos que han decidido seguir una profesión liberal o alguna otra vocación que requiere cierta disciplina y les prestamos la debida atención, eso es todo lo que se necesita. No es preciso que el conjunto pleno de nuestros jóvenes esté tan bien preparado. ¿No se satisfacen así todos los requisitos esenciales? Respondo, no, decididamente no. Debiera procurarse que todos nuestros jóvenes reciban las bendiciones y oportunidades de una educación en nuestros colegios, para que reciban la inspiración de llegar a ser colaboradores con Dios. Todos necesitan una educación que los capacite para ser útiles y calificados para ocupar lugares de responsabilidad, tanto en la vida privada como en la vida pública. Un programa escolar equilibrado. Las facultades mentales necesitan ser cultivadas con el fin de que puedan ejercerse para la gloria de Dios. Debiera prestarse cuidadosa atención al cultivo del intelecto con el fin de que las diversas áreas de la mente sean igualmente robustas al ejercitarse cada una en su papel individual. Si los padres permiten que sus hijos sigan sus propias inclinaciones y gustos, descuidando el deber, sus caracteres se formarán de acuerdo con ese modelo y no serán competentes para ningún puesto de responsabilidad en la vida. Los deseos e inclinaciones de los jóvenes deberían ser restringidos, deberían fortalecerse los puntos débiles de su carácter y reprimirse sus tendencias exageradas. Si alguna facultad sufre por quedar dormida o se las desvía de su curso debido, no se cumple el propósito de Dios.
todas las facultades debieran desarrollarse bien. A cada una debiera prestarse atención, pues cada una tiene influencia sobre las otras, y todas deben ejercitarse con el fin de que la mente esté bien equilibrada. Si se cultivan uno o dos áreas y se los mantiene continuamente en uso, porque la elección de sus hijos es enfocar el vigor de la mente en cierta dirección, descuidando las otras facultades mentales, llegarán a la madurez con una mente desequilibrada y un carácter que no es armónico. Serán actos y fuertes en una dirección, pero grandemente deficientes en otras, que son también importantes. No serán hombres y mujeres competentes, sus deficiencias serán notables y malograrán todo el carácter. Los males de un estudio constante que dure todo el año. Muchos padres mantienen a sus hijos en la escuela casi todo el año. Estos niños se someten mecánicamente a la rutina del estudio, pero no retienen lo que aprenden. Muchos de estos estudiantes constantes parecen casi desprovistos de vida intelectual. La monotonía del estudio continuo cansa la mente, y ellos se interesan poco en sus lecciones, y para muchos llega a ser penosa la aplicación a los libros. No tienen amor íntimo por la reflexión ni ambición por adquirir conocimiento. No estimulan en sí mismos hábitos de reflexión e investigación. Son pocos los que razonan detenidamente y piensan con lógica, porque falsas influencias han detenido el desarrollo del intelecto. La suposición que hacen padres y maestros de que el estudio continuo fortalece el intelecto es errónea, porque en muchos casos ha tenido el efecto opuesto. La censura con frecuencia tocaría en justicia a los padres. No debe exigirse que los maestros desempeñen la parte de los padres. Muchos padres han manifestado una terrible negligencia en su deber. Como Elí, no ejercen la debida restricción y luego mandan a sus hijos indisciplinados al colegio para recibir la preparación que ellos debieran haberles dado en la casa. Los maestros tienen una tarea que pocos aprecian. Si logran reformar a estos jóvenes díscolos, reciben poco crédito. Si estos prefieren la sociedad de los dispuestos al mal y van de mal en peor, entonces se censura a los maestros y se acusa a la escuela. En muchos casos, la censura tocaría en justicia a los padres. Ellos tuvieron la primera y más favorable oportunidad de controlar y educar a sus hijos, cuando su espíritu era susceptible de enseñanza y su mente y corazón podían recibir fácilmente las impresiones. Pero, por pereza, dejan los padres que sus hijos sigan su voluntad propia hasta endurecerse en la mala conducta. Los padres han de sostener la autoridad de los docentes. Una de las mayores dificultades a las cuales deben hacer frente los maestros es el fracaso de parte de los padres en cooperar en la administración de la disciplina del colegio. Si los padres lealmente sostuvieran la autoridad de los profesores, se evitarían muchas insubordinaciones, faltas y desenfrenos. Los padres deberían requerir que sus hijos respeten y obedezcan la debida autoridad. Deberían trabajar con cuidado incansable y diligencia para instruir, guiar y reprimir a sus hijos hasta que se establezcan firmemente hábitos correctos. Con una educación tal, los jóvenes estarían sometidos a las instituciones de la sociedad y a las restricciones generales de la obligación moral.
no incumbe a los hijos juzgar si la disciplina del colegio es razonable o no. Si los padres tienen suficiente confianza en los profesores y en el sistema de educación adoptado en el colegio, al enviar allí a sus hijos, muestren ser sensatos y tener fibra moral al sostener a los docentes en la aplicación de la disciplina. Los padres prudentes sentirán que deben estar agradecidos porque hay colegios donde no se tolera ninguna forma de indisciplina y donde sus hijos serán preparados para obedecer antes que para la complacencia propia y donde se ejercerán buenas influencias sobre ellos. Hay algunos padres que a propósito envían al colegio a sus hijos echados a perder porque son incorregibles en el hogar. ¿Sostendrán esos padres a los docentes en su obra de disciplina? ¿O estarán listos para creer cualquier informe falso? Deberían sostener la disciplina escolar. Algunos padres que han enviado a sus hijos les han dicho que si se requiere de ellos alguna cosa irrazonable, no se sometan a ella, no importa quién se los pida. ¿Qué lección se ha dado a esos hijos? En su inexperiencia, ¿cómo pueden juzgar entre lo que es razonable e irrazonable? Quizá quisieran salir de noche, sin que nadie sepa dónde, y si los maestros o tutores les piden que den cuenta de eso, llamarán a esto irrazonable y un atropello de sus derechos. Piensan que su independencia no debe sufrir interferencias. ¿Qué poder puede existir sobre estos jóvenes o qué autoridad mientras consideren que cualquier disciplina es una restricción irrazonable de su libertad? En muchos casos, esos jóvenes han estado en el colegio solo por poco tiempo, habiendo vuelto a su hogar sin terminar su educación para seguir con libertad la tendencia de sus deseos, no educados e indisciplinados que no podían cumplir en el colegio. Las lecciones de complacencia que le fueron enseñadas por un padre o madre poco sabios han realizado su obra para el tiempo y la eternidad, y la pérdida de estas almas será cargada a su cuenta. Una educación fuera del plan de estudios del colegio. Los niños y jóvenes debieran cultivar el hábito de hacer las cosas cabalmente en lo que atañe a la educación. El curso del colegio no abarca toda la educación que han de recibir. Pueden estar aprendiendo constantemente lecciones de las cosas que ven y oyen. Pueden estudiar de causa a efecto de lo que los rodea y de las circunstancias de la vida. Pueden aprender cada día algo que deben evitar y algo que pueden practicar que los elevará y ennoblecerá, dando solidez al carácter y fortaleciéndolos en aquellos principios que son el fundamento de una madurez noble. Si enfocan su educación con propósitos descuidados, contentándose con seguir de largo sin ningún esfuerzo especial de su parte, entonces no alcanzarán la norma que Dios quiere que obtengan.